Bueno, pues continuando entonces con el tema de neumática, ya después de ver algunas propiedades que nos ofrece el trabajar con aire comprimido, las propiedades que ofrece trabajar con neumática, eh, podemos mencionar ahora los cambios de estado de los gases, es decir, el estado de un gas básicamente va a quedar definido por tres magnitudes, lo que es la presión, el volumen y la temperatura. Estos, presión, volumen y temperatura, lo podemos relacionar con eh, las leyes de Gay-Lussac, de Boyle-Mariotte, ¿verdad? Estas leyes de Gay-Lussac, Boyle-Mariotte son algunas leyes que tenemos cuando vemos en clases de física, ¿verdad? Por ahí de las leyes de los gases, donde están involucrados presión, volumen y temperatura. Estos tres parámetros entonces se trabajan mucho cuando vemos lo que es la ley de Gay-Lussac y de Boyle-Mariotte. Bueno, pues las leyes anteriores, anteriormente mencionadas, de Gay-Lussac, Boyle-Mariotte y Charles, relacionan estos tres parámetros para definir las leyes de los gases. Las leyes de los gases, pues para no entrar mucho en estos temas, pues tenemos de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, donde la ley de Boyle relaciona la presión y el volumen, la ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura, y la ley de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura. Pues esto se define entonces como estas tres ecuaciones. La presión uno por el volumen uno es igual a la presión 2 por el volumen 2. Esta ley pues se la conoce como la ley de la temperatura constante también. Aquí en la de Charles pues nos menciona sobre lo que es la presión constante, que básicamente se define como esta ecuación, volumen uno por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Y pues la ley de Gay-Lussac relaciona presión y temperatura, donde de igual manera pues tenemos esta ecuación, la presión uno por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. De esta manera pues podemos decir, por ejemplo, que si yo tengo pues un gas a una cierta presión y a un cierto volumen, y en determinado tiempo la presión aumenta, entonces yo puedo obtener en base a estos datos el volumen que va a tener cuando dicha presión aumente. Lo mismo aquí, si yo tengo un gas a un cierto volumen, a una cierta temperatura, y a mí, por ejemplo, me dicen que después de un tiempo ese gas aumentó una cierta temperatura, entonces con base en estos datos conocidos yo puedo obtener el volumen que tiene ese gas cuando está a esta temperatura. Entonces, pues estas serían en resumen lo que son las leyes de los gases Boyle, Charles y Gay-Lussac. A continuación, pues vamos a ver un poco sobre el elemento de compresor, que es el tema que continúa sobre la compresión y la distribución del aire. Bueno, pues el compresor, como ya habíamos platicado, es el elemento físico que convierte la energía mecánica de un motor en energía potencial de aire comprimido. Es el elemento, pues, o el conjunto de elementos que me transforman esta energía que me produce un motor eléctrico, ¿verdad?, en aire comprimido, o la energía que me va a producir este aire comprimido, que en este caso pues este tipo de energía sería energía potencial. Bueno, pues algunos compresores que podemos decir, algunos tipos de compresores son, tenemos alternativos y rotativos. En la clasificación de los compresores alternativos tenemos los de émbolo y los de diafragma. En el caso de los rotativos tenemos los de paleta y los de tornillo. Estos alternativos pues básicamente podríamos decir que son los que trabajan en base a una especie de pistón o manivela
que me va a generar la compresión. En el caso de los rotativos, como su nombre lo indica, por medio de una rotación es como se genera esta compresión. Entonces, pues para comenzar, vamos a ver el primer tipo, que es el émbolo, el compresor de émbolo de una etapa, que es esta clasificación. Tenemos émbolo de una etapa, es decir, el movimiento hacia abajo del émbolo aumenta el volumen creando una presión más baja que la atmosférica, lo que hace entrar el aire a través de la válvula de admisión. Se cierra y se comprime el aire saliendo por la válvula de escape. Básicamente pues es lo que podemos ver en la imagen. Este color azul cielo me está indicando la entrada de aire, da una presión pues baja, y esto se hace cuando mi pistón pues se expande por el movimiento de dicha manivela que lo sostiene, y al momento de la manivela girar, mi pistón va a subir. En vista de que está cerrada esta válvula, pues el aire se va a comprimir, y este color azul fuerte indica el aire comprimido, el aire que ya está comprimido. Entonces se comprime el aire y por medio de esta válvula de escape es como se permite el paso del aire comprimido pues a través de este conducto. Entonces este sería el émbolo de una etapa, sería un simple pistón. Y posteriormente podemos mencionar lo que es el compresor de émbolo de dos etapas. En el compresor de émbolo de dos etapas, lo que tenemos es ahora dos manivelas y dos pistones, en donde vamos a encontrar que el aire que entra pues trabaja de manera individual como si fuera un émbolo de una etapa, es decir, gira lo que es la manivela, el pistón se abre, deja entrar aire, y al momento de girar el aire se comprime, pero antes de llegar a la salida lo que sucede es que el aire va a pasar por una especie como de refrigeración, un elemento refrigerante, para que el aire que está muy caliente pues digamos, se enfríe un poco, para que al momento de llegar aquí pues el aire no llegue tan caliente, llegue comprimido pero no llegue tan caliente. Entonces va a llegar a una segunda etapa donde va a suceder lo mismo. Voy a tener pues una manivela, un pistón, de tal manera que el giro va a producir la entrada de este aire, y va a producir la compresión del aire al momento de subir el pistón. De esta manera eh, estoy comprimiendo dos veces el aire para pues mejorar la eficacia. Y pues este sería básicamente, como su nombre lo dice, compresor de dos etapas. ¿Sale? Como lo ven en la imagen, pues sería este tipo de compresor de émbolo de dos etapas. A continuación vamos a ver lo que es el compresor de diafragma. El compresor de diafragma pues es igual, similar a los compresores de émbolo. Nos dice: el diafragma moviéndose hacia abajo me va a proporcionar un aumento de volumen, creando una presión más baja que la atmosférica, lo que hace entrar el aire a través de la válvula de admisión. Cuando se mueve hacia arriba, la válvula de admisión se cierra y se comprime el aire saliendo por la válvula de escape. Como pueden ver, pues en este diagrama podemos ver cómo sería más o menos el compresor de diafragma. Este compresor nos dice: suministra aire comprimido seco y totalmente libre de aceite, pues el aire comprimido queda aislado del émbolo gracias al diafragma, por lo que se emplea principalmente en la industria farmacéutica y alimenticia. Bueno, pues esto básicamente lo que tendríamos es, pues de igual manera tendríamos nuestro émbolo, tendríamos este especie como de pistón, pero tendríamos una especie como de diafragma que está en la parte de arriba. Este diafragma, esta línea que tenemos por aquí,
esta línea, sería el elemento, digamos como una especie de plato, que recibe ese aire que entra al elemento, al compresor, pero evita el contacto con el pistón, evita el contacto con el, el émbolo. De esta manera, pues evitamos, como dice aquí, aislar nuestro aire, ¿verdad? De lo que son aceite o cualquier otro partículas de metal o etcétera. Y esto pues es la única diferencia, que va a tener aquí un diafragma que va a hacer lo mismo, ¿no? Va a recibir el aire y el funcionamiento sería el mismo que los compresores de émbolo, ¿sí? Bueno, pues a continuación vamos a ver el compresor rotativo de paletas deslizantes. Este tipo de compresor, como pueden observar, ya entra en la clasificación de lo que son los compresores de tipo rotativos. Los compresores de tipo rotativos se caracterizan precisamente porque su movimiento mecánico se efectúe mediante lo que es rotación. Entonces, pues como pueden ver, tenemos pues una especie de elemento mecánico que va a girar. Este conducto permite la entrada del aire no comprimido, y si se fijan, el aire está siendo recogido por estas especies como de paletas, ¿verdad? Recogen el aire y estas paletas van a llevar el aire a través de un conducto cerrado herméticamente, pero este conducto se va estrechando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y este estrechamiento lo que hace pues es la compresión del aire. Si se fijan, el color va cambiando un poco más oscuro y es la manera en que el aire se está comprimiendo a medida que va pasando por este conducto tan más estrecho. Y llega un momento pues en que llega al conducto de salida y mi aire ya va comprimido, y es la manera otra manera en la que se comprime aire. Ya no tenemos un elemento de rotor, bueno, de émbolo, ya no tenemos un elemento de émbolo, sino que ya tenemos un elemento rotativo. Y bueno, pues este sería entonces otro tipo de compresor, que es el de paletas deslizantes, también muy usado. Entonces, posteriormente tenemos otro tipo de compresor, que es el compresor de tornillo. Bueno, el compresor que tenemos aquí, llamado compresor de tornillo, eh, a lo mejor pareciera un poco raro verlo, pero el funcionamiento es que pues voy a tener dos elementos que van a estar girando uno en sentido contrario al otro. Estos elementos pues serían digamos una especie de tornillos. Ustedes saben que pues evidentemente un elemento que tiene estas características tiene pequeñas hendiduras en lo que a lo largo de su estructura física. El caso es que el aire no comprimido va a entrar de manera normal, pero a medida que entra, el aire va a quedar atrapado en estas hendiduras de aquí. Entonces, a medida que el aire gira, a medida que el aire va girando, va pasando por hendiduras un poco más estrechas, más estrechas, más estrechas, más estrechas. Entonces, este efecto de hacer que el aire llegue a hendiduras más estrechas cada vez hace que el aire se vaya comprimiendo. Entonces esto pues cuando el aire llegue al final, pues va a llegar al conducto de salida, y este conducto de salida pues ya tendría lo que es el aire ya comprimido. Entonces este sería básicamente el compresor de tornillo. Eh, a lo mejor, como pueden ver, pues podría ser una opción muy fiable, debido a que pues el movimiento no me exige mucho, ¿verdad? No me exige que pues a lo mejor tenga que darle mantenimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo uso un compresor de este tipo, a lo mejor en algún momento puede empezar a dañarse el diafragma, o podría empezar dañarse lo que es esta manivela, ¿verdad? Este émbolo.
Y pues es una ventaja de utilizar este tipo de compresores de tornillo. Entonces, pues es lo que sucede. El aire se transmite a través de las hendiduras y a medida que va girando el tornillo, el aire está siendo transportado a estas hendiduras cada vez más estrechas y pues sucede lo mismo que aquí, miren. El aire cada vez que pasa por un conducto más pequeño se va comprimiendo. Entonces, pues este sería el compresor de tornillo. Y bueno, pues ya posteriormente tendríamos lo que es el compresor radial. Este tipo de compresor, llamado compresor radial, es un poco extraño porque su funcionamiento es similar a una turbina, solo que los álabes, en lugar de producir trabajo, lo consumen. Dice: el aire proyectado contra la carcasa transforma su energía cinética en energía de presión. Tomado a la presión atmosférica, a medida que va superando etapas, la presión acumulada aumenta con la consiguiente disminución de volumen. Esto pues es un poco, como les decía, es un poco extraño porque el aire va, digamos, entrando, ¿verdad? Y estas, como se le llama aquí, estas a la vez, ¿verdad? O estas aspas, lo que hacen es que me van a proyectar el aire a las paredes de mi compresor. Y esta, digamos, esta manera en que llegan estarían chocando con las paredes. Y pues bueno, esto, digamos, iría pasando a través de cada elemento, ¿verdad? Cada choque se iría generando esta compresión de aire. Por eso les decía que es un poco extraño este tipo de compresor, porque pues la manera en que comprime el aire es un poco no tan usual. Entonces el aire pues lo que hace es hacerlo chocar con o proyectarlo contra la carcasa, y esto pues evidentemente transforma esta energía cinética en energía de presión, y es la manera en que hace que el aire que entra se vaya comprimiendo. Bueno, pues estos serían algunos tipos de compresores que podemos encontrar. Ahora hablemos sobre lo que son los actuadores neumáticos. Los actuadores neumáticos, como habíamos platicado anteriormente, normalmente podemos mencionar lo que son los cilindros. Los cilindros neumáticos son aquellos elementos neumáticos que transforman la energía potencial del aire comprimido en un desplazamiento lineal. Ya conocemos cómo son los cilindros, ya habíamos visto mucho de ellos, pero pues lo que podemos decir adicional es lo siguiente. Para ello, es decir, para efectuar esta tarea, estos cilindros disponen de una camisa o un tubo herméticamente cerrado, en cuyo interior podemos encontrar un émbolo que divide el interior de la camisa en dos cámaras aisladas, sobre el que actúa el aire comprimido. Al introducir aire comprimido a una determinada presión por una de sus tomas, por una de sus cámaras, ¿verdad? Esto es lo que sucede entonces. Yo tendría lo que es el cilindro. Dice que tengo yo una camisa, ¿verdad? Que es básicamente pues es un tubo cerrado. Dentro de este tubo yo voy a tener pues lo que es mi émbolo, y dentro de este émbolo pues voy a tener una separación igual hermética, donde pues yo voy a recibir aire o de un lado o de otro, dependiendo de las características del cilindro. Más adelante vamos a ver más o menos cómo está internamente estos cilindros. Miren, en cilindros podemos encontrar varios tipos de cilindros. Hay fundamentalmente la clasificación, ¿verdad?, de este tipo. Los cilindros de efecto simple y los cilindros de efecto doble. Un cilindro de efecto simple es sencillamente que yo voy a tener una entrada de aire en el que voy a producir una carrera de trabajo, pero solo en un sentido, realizando el retorno mediante un resorte. Es decir, yo voy a tener un cilindro
yo voy a proporcionar aire al cilindro, mi cilindro va a expandirse, eh, y la manera en que puedo regresarlo al reposo pues es poniendo un resorte en el extremo opuesto a donde entró el aire. De esta manera, cuando el aire pues salga, pues entonces el resorte va a regresar mi émbolo a su posición de reposo. Más adelante vamos a ver una imagen más o menos como sería. Tenemos el cilindro de efecto doble, en el cual yo voy a tener dos entradas de aire para producir carreras de trabajo en sentido salida y retroceso. Es decir, voy a tener una entrada de aire que me produzca la salida de mi elemento de émbolo y otra entrada de aire que me lo regrese a mi posición original, a mi posición de reposo. Entonces, estos cilindros son, se puede decir, la clasificación más importante, pero a la vez tenemos otros dos grupos. Otros dos grupos derivados de estos dos cilindros, que son los cilindros que tienen vástago y los cilindros que no tienen vástago. ¿Qué viene siendo el vástago? El vástago es el elemento físico que nosotros hacemos salir del cilindro. Entonces, nosotros pues ya hemos trabajado con estos elementos que sí tienen vástago, ¿verdad? Por eso es lo que dice, el émbolo o pistón está unido a un vástago que sale de la camisa al realizar la carrera de salida y se introduce al realizar el retroceso. En cambio, los cilindros sin vástago únicamente me dice el émbolo o pistón simple y sencillamente está unido a un carro que se mueve solidariamente con el largo de la camisa del cilindro, ¿verdad? O a lo largo de la camisa del cilindro. Entonces, pues como hemos dicho, estos serían el cilindro de simple efecto. Como pueden ver, yo proporciono aire en una entrada, pero el resorte que hay internamente, cuando yo saco el aire por acá, el aire sale de la cámara y el resorte hace regresar el émbolo, ¿sí? Entonces, pues este sería el de simple efecto. En cambio, el de doble efecto, como ustedes pueden ver, yo ya no tengo ningún resorte, sino que tengo dos entradas de aire, una aquí y otra aquí. Al meter aire en este conducto, hago que mi émbolo salga junto con su vástago, y si yo quiero regresarlo, entonces meto aire por este conducto. Si se fijan, al sacar el aire, pues tengo que abrir lo que es una válvula de escape, como pueden ver aquí y como pueden ver aquí. Este pues sería nuestro, a lo mejor un botón por aquí que nos permita controlar la entrada y salida de aire. Entonces, como pueden ver, este sería de simple efecto, este sería de doble efecto. Internamente entonces tenemos los que tienen vástago, pues como pueden ver el vástago es este elemento de aquí, este elemento fijo, ¿sí? Que nos está indicando que viene siendo este tubo, ¿no? El émbolo pues es sencillamente este pequeño pistoncito que es el que hace la división entre las dos cámaras, la cámara que tiene aire y la cámara que no la tiene. En el caso pues de que sea uno de simple efecto, ¿verdad? Y bueno, pues esto sería la estructura interna de un cilindro. Entonces pues ya queda claro lo que es un vástago, ya queda claro lo que es un émbolo, ya queda claro que es un efecto o de efecto simple y de efecto doble, efecto simple y efecto doble. Pero ahora los que no tienen vástago, como decía la definición, son aquellos donde únicamente tenemos el corrimiento de mi émbolo unido a un carro, es decir, unido a una especie de efecto móvil que únicamente pues va a ser el efecto movible a lo largo únicamente de las dimensiones del cilindro. O sea, este efecto, este carro únicamente se va a mover a lo largo del cilindro, más no, nunca va a tener un vástago, como en este caso, que pues podemos utilizarlo para aplicaciones donde necesitemos a lo mejor presionar algún interruptor de fin de carrera
o a lo mejor un etiquetado, un estampado o incluso tomar un objeto mediante un elemento imán o no sé, una perforación inclusive, pueden ser muchas aplicaciones. Pero el cilindro sin vástago pues es de este tipo, donde el elemento móvil sería este carro que se mueve a lo largo de mi cilindro. Bueno, pasamos al siguiente entonces. Vamos a platicar un poco sobre las válvulas de control. Las válvulas de control direccional. Estas válvulas de control direccional, como habíamos visto en diapositivas pasadas, son aquellas que me permiten, como dice su nombre, controlar la dirección a la que se proporciona el aire comprimido a mi elemento actuador. ¿Qué es lo que dice? Las válvulas de control direccional son los elementos que sirven para distribuir el aire comprimido según mis necesidades. Por ello son los elementos intermedios entre la fuente del aire comprimido, que es un compresor, ¿verdad? Y los elementos motores, que ya dijimos que los más importantes son los cilindros. A lo mejor podemos tener algún actuador de giro, no sé, una pinza, un motor. Pues todos estos son los elementos motores que nos van a controlar entonces nuestras aplicaciones. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir sobre estas válvulas de control direccional? La distribución la realizan abriendo y o cerrando pasos de fluido entre sus diferentes orificios. Dependiendo de cuál sea la naturaleza de su accionamiento, su tipo, su función y su estado, conseguiremos que los actuadores realicen el trabajo previsto. ¿Sí? Entonces, una válvula de control va a trabajar mediante, pues, abriendo o cerrando pasos de fluido, es decir, es un elemento que va a tener muchas entradas, donde en estas entradas pues va a entrar aire comprimido, y lo que va a hacer este aire comprimido va a hacer pasar a través de un conducto, pero este conducto es seleccionable, ¿sale? ¿Esto a qué se refiere? Pues vamos a ver a qué nos referimos. Antes de entrar en materia, vamos a ver una clasificación de las válvulas de dirección. Bueno, una primera clasificación de estas válvulas de dirección podría ser la función que realizan. Dicha función viene determinada principalmente por el número de vías. ¿Qué es el número de vías? Son los orificios de los que dispone mi válvula para distribuir el paso de fluido. Entonces yo puedo tener 2 vías, de 3 vías, de 4 vías, de 5 vías. Puedo tener válvulas de varias vías y posteriormente podemos mencionar lo que es el número de posiciones. ¿Qué es el número de posiciones? Es el número de estados diferentes que la válvula puede adoptar. Una válvula puede ser entonces de 2 posiciones, que es la más usada, o de 3 posiciones, ¿verdad? Ya las más diseñadas de 3 posiciones. Entonces, más adelante vamos a ver más o menos a qué se refiere esto de las posiciones y de las vías. Bueno, en este caso, aquí de otra parte de la clasificación, el número de accionamientos. Entonces, el número de accionamientos, ¿qué es? Es el número de estados estables que la válvula puede adoptar. Los monoestables, ¿a qué se refieren? Tienen una única posición estable con un único mando y retorno a la posición estable, pero mediante un resorte o muelle. Es lo mismo que a lo mejor habíamos trabajado con las válvulas, perdón, con los cilindros de simple efecto. Si se fijan, este cilindro únicamente tiene una entrada, pues sería ahora sí que un estado, ¿verdad? Un estado monoestable. Y la manera en que regresan a su posición original pues es pues quitando este estado, ¿verdad? Y el resorte se va a encargar de regresarlo a su estado de reposo. Pues en este caso las válvulas pues también tienen este tipo de resorte.
Y este tipo de válvulas, cuando tenemos un resorte o muelle que hace este retorno a la posición original, se les llama de accionamiento monoestable. Luego obtenemos los biestables, como su nombre dice, tienen dos posiciones estables, ¿sí? Estas pues obviamente ya no tienen muelle, y pues tendríamos entonces el número de accionamientos de monoestables y biestables. Y dependiendo del número de vías y de posiciones, la válvula se destinará a un determinado trabajo u otro. ¿Sale? Vamos a ver un poco más sobre lo que son las válvulas. Para eso, pues voy a utilizar esta página web que encontré en, en este sitio. Bueno, pues como pueden ver, ya estamos en la página. Aquí pues tenemos algo sobre la simbología neumática que es importante tener en cuenta. Pues ya habíamos visto la manera como se representa un cilindro de simple efecto. Si se fijan, pues este sería el símbolo de un cilindro de simple efecto. Tenemos lo que es nuestra entrada, nuestro émbolo, pues ahora sí que el elemento vástago, y tendríamos nuestro resorte interno que hace regresar nuestro émbolo a su posición de reposo. Tendríamos el símbolo que representa los cilindros de efecto doble, donde tenemos dos entradas y ya no tenemos ningún resorte, sino que si queremos regresar este vástago o este émbolo a su posición original, pues hay que proporcionar aire comprimido a esta cámara de aquí para que el aire se llene y me regrese el émbolo a su posición original. Obviamente al hacer esto pues tenemos que purgar el aire que hay aquí mediante pues el mismo conducto. Ahí ya sería poner un elemento que lo purgue, lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver los demás que están aquí paso por paso. Para eso vamos a ver pues un poco de la simbología de neumática. Bueno, para representar una válvula de una posición, la podemos representar con un solo recuadro. Una posición de dos posiciones la podemos representar como dos recuadros. De tres posiciones la podemos representar como tres recuadros. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo tengo una válvula de dos vías y de dos posiciones, entonces estaría hablando una válvula de este tipo. Dos vías, dos posiciones, es decir, tengo aquí dos posiciones y dos vías, pues serían las vías por donde entra y sale el aire. Posteriormente, si yo digo una válvula de 3-2, es decir, una válvula de tres vías y de dos posiciones, pues tengo dos posiciones, serían dos recuadros, y tres vías, pues puede ser por ejemplo una entrada por aquí, otra entrada por aquí, y pues su respectiva salida, se podría decir. Esto no se maneja como tal como una salida, porque puede ser salida o entrada, eso lo vamos a ver más adelante, no necesariamente una salida, a lo mejor puede ser salida o a lo mejor puede ser entrada. Posteriormente, si suponemos una válvula de 5-3, es decir, una válvula de 5 vías y 3 posiciones, pues tenemos tres recuadros, 1, 2 y 3, que son tres posiciones, y 5 vías, pues son 5 entradas de aire, que por ejemplo pueden ser 3 aquí y 2 arriba, ¿sale? Otro ejemplo podría ser una válvula de 4-2, es decir, una válvula de 4 vías y 2 posiciones. Dos posiciones son dos recuadros y cuatro vías pues serían, pues por ejemplo pueden ser dos entradas abajo, dos entradas arriba. Ustedes se preguntarán por qué únicamente un solo recuadro tiene las entradas y las salidas. Esto es porque yo puedo elegir, en este caso, por ejemplo, dos posiciones, las válvulas para activarlas, ¿verdad? Para activar o para cambiar de posición, normalmente tienen una especie de botón, un activado. ¿Sí? Este botón de activado puede ser mecánico, puede ser eléctrico o puede ser neumático. Este botón, al yo presionarlo, mi válvula internamente va a cambiar de posición. O sea, si yo estaba en esta posición de aquí, al presionar mi botón, ¿verdad? De activado, voy a cambiar de esta posición
voy a cambiar a esta posición de la izquierda. Lo mismo pues para cualquier tipo de válvula. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, por ejemplo, algo de la simbología neumática que podemos hablar es cuando decimos que el aire circula del punto 1 al punto 2, lo representamos con una flecha que va de la entrada 1 a la entrada 2. Esto significa que el aire circula de 1 a 2. Otra manera que podemos encontrar es una flecha que va en diagonal. Esto pues también significa que el aire circula del punto 3 al punto 4. ¿Sale? Esto entonces sería dentro de la válvula. Cuando tenemos una especie como de T, una especie como de un taponcito, esto pues significa que no hay paso del aire. O sea que hay un tapón aquí, no pasa el aire. Va a haber ocasiones en que tengamos, por ejemplo, una unión aquí. Si se fijan, aquí tenemos una, dos, tres vías. A lo mejor estas lo podemos considerar también, pero pues en estas tres vías tenemos que cuando tenemos un punto relleno, que estos conductos están unidos, ¿sí? Hay una canalización. Otra de las más usadas es cuando tenemos este tipo de figura. Si te fijas, tenemos aquí un conducto, uno, aquí tendríamos otro, dos, y aquí pues tendríamos otro que es 3. Podemos encontrarlo de dos maneras, un triangulito aquí o un triangulito un poco más alejado unido por una línea vertical. Este triangulito, ¿qué significa? Este triangulito significa escape, significa escape de aire, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo proporciono aire que va desde este conducto, el aire va a pasar por acá y va a salir a lo que es el escape de aire, ¿sale? Y bueno, pues esta simbología de que si tiene el elemento, esta línea vertical, pues lo único que dice es que cuenta con un orificio roscado, ¿verdad? Pero pues básicamente sería lo mismo. Bueno, quiero que se fijen ahora que yo puedo tener otra simbología, que son ya las válvulas ya más completas, ¿no? Las válvulas ya más completas las vamos a encontrar como por ejemplo de este tipo. Vamos a ver este primero. Si se fijan, yo tengo aquí lo que son una válvula de 2-2, es decir, una válvula de dos vías, que es esta 1 y esta 2, dos vías y dos posiciones, de dos vías y dos posiciones. Si se fijan, aquí yo tengo pues lo que es una vía, aquí dos vías, y aquí también tengo lo mismo, una vía, dos vías. Eso no significa que sea de cuatro vías, no, son estas mismas dos vías. Lo que pasa que cuando yo tengo aquí un elemento, se puede decir un botón, esto de aquí, este elemento que está aquí como una especie de corona, es un botón con traba. ¿Esto qué significa? Que si yo presiono este botón, este recuadro de aquí, esta flecha, va a cambiar de posición. Es decir, ahora aquí yo no voy a tener dos tapones, voy a tener una flecha aquí en medio. Entonces, el aire va a entrar por aquí y va a salir por acá arriba. Y esta posición pues va a quedar libre, esta posición va a quedar libre y al momento de yo destrabar mi botón, el muelle o el resorte va a hacer que mi válvula vuelva a regresar a su posición original, es decir, en el que los conductos están taponeados y aquí no tengo nada. Pues sí, entonces físicamente, eh, este tipo de válvulas nada más tiene dos orificios, uno para entrada y otro, pues se podría decir para entrada y salida, pero son dos orificios que pueden ser o entrada o salida. ¿Sí? Entonces, este cambio de posiciones lo hace internamente, externamente no lo podemos ver, esto lo hace internamente. Ahora, esto que tenemos aquí es otro ejemplo de una válvula completa. Esta válvula, si te fijas, tiene un muelle o un resorte en uno de sus extremos. Aquí yo tengo otro botón, pero este botón es un accionamiento neumático. Es decir,
no es un botón mecánico, es un botón neumático. Para accionarlo tengo que proporcionar aire comprimido a este punto. Al proporcionar este aire comprimido, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo aquí una válvula de 3-2, es decir, 3 vías, 1, 2 y 3 aquí. 3 vías y 2 posiciones, una posición y segunda posición. De manera original, como está, me está permitiendo el paso del aire comprimido por arriba y el aire comprimido está saliendo por acá. Y este elemento que tengo aquí está taponeado. Entonces, al momento de accionar este botón, bueno, este accionamiento neumático, al momento de mandarle aire comprimido a este accionamiento neumático, pues ¿qué va a pasar con la válvula? La válvula va a cambiar de estado. Ahora esta flecha negra que está aquí va a colocarse en esta posición. Y este tapón que está aquí va a colocarse en esta posición. De esta manera, que estoy haciendo? Que en este conducto estoy tapando cualquier entrada de aire. En cambio, en este conducto y en este conducto los estoy comunicando para que el aire que hay aquí se transmita de este punto a este punto. ¿De acuerdo? Una vez que yo deje de enviar aire comprimido a este accionamiento, pues entonces el resorte se va a encargar de regresarlo a su posición original, es decir, la posición que estás viendo en pantalla, donde el conducto o la vía que está en esta posición está comunicándose con la vía que está en esta posición. Permite el paso del aire entonces a través de esta dirección y este conducto de aquí, esta vía de aquí está tapada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pues esta sería más o menos cómo sería el funcionamiento de las válvulas. Entonces pues estos podemos encontrar otros tipos de válvulas completas. Por ejemplo, no sé si recuerdes que vimos aquí en esta parte, ¿verdad? Vimos entonces ya lo que son las vías, de las válvulas. Vimos lo que son las posiciones, como te repito, el más usado de todos es el de 2 posiciones. Raramente ves válvulas de 3 posiciones, en general son de 2 posiciones, pero raramente hay este tipo de válvulas de 3 posiciones. Bueno, los monoestables, como habíamos dicho, pues son los que tienen únicamente una activación, como puede ser los que vimos aquí, mira. Estos son los monoestables, que solamente tienen una activación y para desactivarlo pues tengo que dejar de activar lo que es este accionamiento y el muelle se va a encargar o el resorte se va a encargar de regresarlo a su posición original. Estos son pues los monoestables. Hay otros que son los biestables, que es decir que en lugar de un resorte vamos a tener otro botón. Y de esta manera, de una manera más libre, ya podemos accionarlo con 2 botones. ¿Sí? Un botón que lo haga cambiar de estado 1 a estado 2 y el otro botón que lo haga cambiar de estado 2 a estado 1. Bueno, estado más bien es lo que son posición, de posición 1 a posición 2 y de posición 2 a posición 1. ¿Sale? Hay más combinaciones, o sea, podemos tener aquí un elemento, un accionamiento neumático y aquí otro accionamiento neumático. O podemos tener un accionamiento eléctrico, es decir, digamos, un tipo de botón, ¿verdad? Que no sea no sea necesario presionar ni tampoco enviar aire comprimido, sino que sea necesario enviar una corriente. En este caso, pues ya tenemos un accionamiento eléctrico. Y son los 3 tipos de accionamientos que podemos encontrar en una válvula: mecánico, neumático y eléctrico. Casi los más usados pues son estos dos, neumático y mecánico, pero podemos encontrar también eléctricos. Bueno, pues como puedes ver aquí, no sé si se alcance muy bien a ver, pero estos serían los biestables. Si te fijas, ya tengo 2 accionamientos que son neumáticos del lado izquierdo y del lado derecho. Un poco para repasar esto,
Si te fijas, yo tengo aquí vías abajo, una vía arriba para hacer uno de 3 vías y de 2 posiciones. Y abajo tengo uno de 5 vías, que son 3 abajo y 2 arriba, y 2 posiciones. ¿Sí? Aquí pues el funcionamiento sería el mismo. No puedo acercarle porque pues la foto está un poco muy pequeña. Pero pues bueno, vamos a trabajarlos en las siguientes sesiones. Bueno, únicamente pues para ver un poco de simbología de neumática, pues aquí tenemos cuando se muestra una unión de tuberías, lo que es un cruce de tuberías, ¿verdad? Esto es también importante señalarlo. Si ustedes han trabajado con lo que es multisim o algún simulador eléctrico, cuando ustedes hacen una conexión, se los señala con un punto. En cambio, cuando no hacen una conexión, no está señalado ese punto. Entonces, pues sería lo mismo aquí en la simbología neumática. Por ejemplo, podemos encontrar lo que es el símbolo, ¿verdad? De lo que viene siendo un escape, el que ya habíamos mencionado, la simbología del escape. Puede ser con rosca o sin rosca, pero pues básicamente es el mismo escape, ¿no? Después tenemos lo que es a lo mejor un motor. Si podemos representar un motor, pues sería con esta simbología. O un motor de combustión interna, que pues es como funcionan los coches, ¿verdad? Motor de combustión interna. Y pues por ejemplo, un símbolo para mencionar que ahí está la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento que ya habíamos platicado sobre ella. Podemos mencionar, por ejemplo, si la unidad de mantenimiento es solamente un filtro, pues se representa mediante una línea punteada, ¿verdad? Una línea punteada, como pueden ver aquí. Si estamos hablando que es un drenador de condensado con vaciado manual, ya habíamos platicado sobre el drenador de condensado, es el que drena toda esa humedad, se representa con este símbolo, ¿sí? Para vaciado automático, pues se representa con el mismo símbolo, pero una especie como de triángulo, de unas líneas aquí en esta parte. Y si queremos mencionar una combinación, un filtro con drenador de condensado, pues simplemente combinamos este símbolo con este símbolo de aquí. Y si te fijas, este sería la combinación del filtro con drenador de condensado. Con vaciado automático o con vaciado manual sería el símbolo. Si queremos poner, por ejemplo, el filtro con algún indicador, ¿verdad?, de acumulación de impurezas, pues se representa con este círculo de aquí, con esta flecha de aquí. Esta flecha pues es similar a lo que es el símbolo del manómetro, pero al hecho de estar unido a lo que es el filtro, estamos diciendo que este indicador, ¿verdad?, pertenece a este filtro. Es decir, es un indicador de acumulación de impurezas. Y bueno, podemos encontrar otros símbolos, por ejemplo, para mencionar un lubricador, un secador, que sería este de aquí, lo que es precisamente refrigerador, ¿verdad? Que es este símbolo que tenemos aquí. Y el manómetro pues es, como les decía, es un elemento circular con una flecha aquí que viene siendo como la aguja indicadora. Este sería el manómetro. El manómetro diferencial pues es un tipo de manómetro que me mide una diferencia de presiones, es decir, no me mide una presión absoluta, sino que mide dos presiones y lo que me muestra esta flecha es la resta de esas dos presiones o la diferencia de esas dos presiones. Posteriormente puedo ver lo que es pues un poco si estamos mencionando de la unidad de mantenimiento, que es filtro, regulador, lubricador, o sea, todo completo, pues tenemos este elemento, ¿no? Este elemento que pueden ver aquí. Esta línea sería filtro, esta línea pequeña sería lubricador, ¿verdad? Y pues este elemento pues es el elemento indicador. Pero bueno, es un poco de la simbología que podemos encontrar. Y pues de aquí ya son, digamos, un poco derivadas, son simbologías derivadas. El termómetro pues se representa en lugar de una flecha, sería como un círculo negro unido a una especie de aguja. Esto sería el termómetro.
¿verdad? El caudalímetro pues sería este símbolo que se parece como una pelotita de béisbol. El caudalímetro entonces sería ese. Eh, si no queremos medir caudal, si queremos medir volumen, pues sería en esta misma pelotita, pero con una especie como de M al revés, no sé, se podría decir como esta M al revés, que sería el medidor volumétrico. Digamos, símbolo es un indicador, es un LED, es un foco, ¿sí? Entonces, pues, si queremos representar, por ejemplo, un sensor se representa con una flecha encerrado en una especie como de rombo, una especie de rombo. Y pues bueno, ya todos los sensores pues son derivados, todos son así en esta especie como de rombo, donde podemos encontrar, pues si se refiere a un sensor de temperatura, pues el símbolo de temperatura que ya habíamos visto. El sensor de nivel de fluidos, pues representamos lo que viene siendo un fluido, ¿verdad? Aquí, y una especie como de V, un elemento aquí que está pues como midiendo el nivel, ¿no? Gráficamente, de hecho, al ser muy simple, pero gráficamente se ve lo que está señalando. Y pues un sensor de caudal, pues sería igual un rombo. Y estas dos líneas que asemejarían una pelota de base, que sería el mismo que aquí, miren, sensor de caudal. Y bueno, pues, ¿qué otra simbología podemos encontrar? Pues lo que son ya los que son las bombas, compresores y motores. En este caso, pues las bombas se representan con una especie de círculo con un triángulo negro, ¿sí? Siempre que veamos un círculo, un triángulo negro, pues sabemos que estamos hablando de una bomba, ¿sí? Ya normalmente una bomba hidráulica, ¿sale? Una bomba hidráulica. Y pues bueno, si queremos mencionar lo que es un motor, un compresor, ¿verdad? Lo representamos con igual, es un círculo y en lugar de tener un triángulo relleno de negro, pues es un triángulo blanco. Este sería entonces mi compresor, ¿verdad? Un depósito, pues es simplemente lo que se asemejaría a un depósito, que es como un óvalo, ¿verdad? Y pues si queremos mencionar que es hidráulico o neumático, ¿verdad? Pues ya podemos ponerle el símbolo de hidráulico, que es un triángulo de color negro, o el símbolo del triángulo blanco, que estaríamos diciendo que es un depósito neumático. Recuerden entonces que hidráulico se refiere al fluido agua o fluido de un líquido, y neumático se refiere al fluido de un gas. Posteriormente tenemos lo que ya conocemos, que es la simbología de los cilindros. El cilindro de simple efecto, el cilindro en este caso de simple efecto, pero con un retorno por muelle. Si te fijas, estos de aquí pues no tienen ningún resorte, entonces pues prácticamente la manera de regresarlo sería regresándolo manualmente. Por eso dice por esfuerzos externos. Tenemos entonces lo que es el cilindro de simple efecto, pero es un cilindro al revés, es decir, su posición de reposo es con el vástago afuera y su posición activada sería con el vástago dentro. Entonces es otro tipo de que podemos encontrar muy raramente. Y pues bueno, ya entraría aquí la clasificación de lo que es el cilindro de efecto doble, ¿verdad? Que es este que habíamos platicado. Posteriormente pues vienen ahí algunas derivaciones y podemos encontrar uno de doble vástago. Cuando tenemos uno de doble vástago, pues como su nombre lo dice, tiene dos elementos móviles, dos especie de metales, de cilindros metálicos, uno a otro extremo. Entonces, pues estos se activan pues dependiendo de cómo activemos el cilindro. Si proporcionamos aire del lado izquierdo, el vástago derecho va a salir. Si proporcionamos aire del lado derecho, el vástago derecho se va a meter, pero el vástago izquierdo va a salir. ¿Sí? Entonces es otro ejemplo que podemos encontrar, cilindros de efecto doble con doble vástago. ¿Sale?
Bueno, pues finalmente pues tenemos ahí otras derivaciones de cilindros de doble efecto, pero pues básicamente los más interesantes son los que ya habíamos platicado. Bueno, pues después de esto vamos a tener lo que son las válvulas direccionales, que ya habíamos platicado de ellas. Esta sería una válvula de 2-2, dos posiciones, dos vías. Aquí está vía 1, vía 2, y las dos posiciones son los recuadros que puede adoptar. Por ejemplo, podemos encontrar también una válvula de 3-2, ¿verdad? En este caso, pues tenemos tres vías, dos posiciones, y esto se va a activar pues dependiendo de pues la activación que yo le dé en mi elemento de accionamiento, que estos elementos de accionamiento están en los extremos de la válvula, es decir, a la derecha y a la izquierda. Hay otros casos pues donde tenemos, por ejemplo, de cuatro vías, dos posiciones. Si te fijas en la posición en la que está ahorita, el aire entra por 1 y sale por 2. Y en la posición 4 el aire entra por 4 y sale por 3. Pero al momento de accionarlo, si hay aquí un botón y lo presionamos, esta posición de la izquierda va a cambiar a la posición de la derecha. Entonces ahora, al hacer esto, el aire va a entrar por 1 y va a salir por 4. Y el aire va a entrar por 2 y va a salir por 3. Y bueno, pues estas serían otras, otras derivaciones. Por ejemplo, tenemos la de 3-3, la de 4-3. eh, y bueno, pues sería, por ejemplo, ya la de 5-2, la de 5-3, ¿verdad? Ya serían válvulas ya un poco más complejas, que pues la simbología, como ya habíamos visto, ¿verdad? Esta T pues es un tapón, es un bloqueo. Y pues este símbolo de aquí pues es una unión física de los conductos de aire. Y pues con esto básicamente es todo lo que podemos saber para empezar a hacer nuestros primeros circuitos neumáticos, ¿sí? La simbología de los accionamientos. Este accionamiento que tenemos aquí, ¿verdad? Que es como una media luna, es el pulsador, es un botón, es un simple botón. Este botón, por ejemplo, si no fuera un pulsador, si fuera, por ejemplo, una palanca, pues se representa con esta línea de aquí, que es similar a lo que es una palanca. Si no fuera una palanca, si fuera un pedal, entonces se representa con este símbolo de aquí, como si fuera un pedal. Si fuera una llave, el accionamiento no sería por ni botón, ni palanca, ni pedal. Si fuera mediante una llave, entonces se representa con este símbolo de aquí, que es como como si fuera un paréntesis, ¿no? El mando con traba o mando con bloqueo, pues básicamente es un botón que al presionar, ¿verdad? Ya no regresa, sino hasta que volvamos a presionar. Es cuando se destraba el, el pulsador. Entonces, este ya lo habíamos platicado. Otro pulsador, pues habíamos dicho que es el del muelle. Este muelle, pues obviamente, normalmente tendría que estar, ¿verdad? Eh, digamos, en posición de reposo estaría así como está ahorita, pero cuando yo activo la válvula, este muelle pues se va a comprimir, ¿verdad? Y lo va a accionar hasta que yo desactive mi botón del lado opuesto. Entonces pues no es digamos, es un botón ya, entre comillas, un botón ya automático, no tiene nada que ver con lo anterior. Y pues puede encontrar, por ejemplo, el rodillo palpador, es decir, puede encontrar una especie como de fin de carrera. Este funciona como si fuera un fin de carrera, es decir, es básicamente lo mismo que un pulsador. Es básicamente lo mismo que un pulsador. La única diferencia es que lo puedo accionar, ¿verdad? Con otro vástago, o sea, con otro vástago de otro cilindro puedo activarlo. Y bueno, pues puede tener una derivación, como pueden ver aquí. Y pues nada, tenemos luego el accionamiento neumático. El accionamiento neumático que tenemos en esta parte, ¿verdad? En el cual yo voy a accionar mi válvula mediante pues
una presión, un aire a presión, un aire comprimido, es la manera en que lo voy a accionar. ¿De acuerdo? Puede haber un accionamiento, por ejemplo, hidráulico, ¿verdad? Ya sabemos que el símbolo de hidráulico pues es un triángulo en color negro y el símbolo neumático pues es un triángulo en color blanco. Pero pues bueno, serían algunas opciones de accionamientos, serían algunas opciones que se pueden utilizar y en general pues serían las más comunes, en este caso las más comunes. Eh, en el caso de las válvulas, sabemos que una válvula pues es un elemento que me permite el paso o el bloqueo de un fluido, en este caso del gas. Una válvula siempre la van a encontrar con este símbolo, que es un símbolo como de una mariposa, ¿verdad? Es una válvula, en este caso. Eh, una válvula de bloqueo o una válvula antirretorno tiene esta figura que pues es más que nada este símbolo es un círculo, ¿verdad? Con una especie de pico en su lado extremo. Y a partir de aquí, pues esta válvula de bloqueo pues tendría algunas derivaciones, ¿verdad? Después, ¿qué otro elemento podríamos tomar en cuenta? Pues básicamente si queremos utilizar un presostato neumático, ¿verdad? Que pues bueno, nosotros no vamos a entrar mucho en este elemento. Pues sería esta figura de aquí, ¿no? Esta figura de aquí. La manera de usar un presostato. Y pues creo que serían todos los que vamos a tomar en consideración. Creo que pues hasta aquí sería lo que vamos a ver como teoría para continuar después ya con pues algo de simulación referente a lo que son los circuitos neumáticos. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este video. Les agradezco que hayan estado aquí conmigo y pues ya saben que estamos a sus órdenes en los canales de pues aquí de YouTube, de Facebook y pues en el grupo de WhatsApp si me quieren buscar por ahí. Y pues nada, les mando un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.